toca hacer el video tutorial de números cuánticos. Tomemos atención a ello. Primero, pensar qué son los números cuánticos. Los números cuánticos representan el DNI de un elemento químico, principalmente del último electrón de dicho elemento químico. En la tabla periódica no existen dos elementos con los 4 números cuánticos iguales. Por lo menos en uno tienen que ser diferentes, porque si no ocurriera eso estaríamos hablando del mismo elemento. A ver, tomemos en cuenta estos apuntes. ¿Cuáles son los números cuánticos primero? Son 4 los números cuánticos. Lo voy a nombrar primero acá. N representa al número cuántico. Él es el principal. N representa el número cuántico principal. Y si yo veo un átomo, protones y neutrones, este número cuántico representa las capas. El número cuántico principal representa las capas, enumeradas con números enteros, pero también con letras que simbolizan cada una de las capas. Tenemos que recordar que el número cuántico principal contiene a los otros números cuánticos. ¿Y cuáles son los otros números cuánticos? Recordar primero que n toma valores enteros. Todos enteros y positivos. Este es el número cuántico principal, la capa. El electrón se encuentra en una capa, en una nube. Luego viene el número cuántico secundario. Dicen secundario. El número cuántico secundario. ¿Está bien? El número cuántico secundario. Pero tengo el número cuántico principal, el número cuántico secundario. Ahora sí, recordad lo siguiente. L depende de N. L depende de N. ¿En cuánto? Es uno menor que N, que la capa. Pero L está representado por subniveles de energía. S, P, D y F. S, P, D y F. Cada uno puede contener, como si fuera una bolsa más pequeña, electrones. ¿Cuántos electrones puede contener S? 2 electrones. ¿Cuántos electrones puede contener P? P puede contener hasta 6 electrones como máximo. D, 10 electrones como máximo. F, 14 electrones como máximo. Es el máximo que pueden contener cada uno de ellos. Y además a L se le va a asignar valores numéricos dependiendo cuál de ellos sea. Cuando L es S, dice que el valor que toma L debe ser 0. Cuando L es P, el valor que toma es 1. Cuando L es D, el valor que toma es 2. Y cuando L es F, el valor que toma es 3. Valores numéricos que luego se le van a asignar al número cuántico magnético. Entonces tenemos una relación entre el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Veamos. Cuando hablábamos del número cuántico secundario, teníamos lo siguiente, ¿no? S, 2 electrones su capacidad, ese es un orbital. Entonces yo puedo deducir en este caso que cada orbital contiene como máximo 2 electrones. Si este tiene 6 electrones, el subnivel P tiene 6 electrones, por lo tanto debe tener 3 orbitales. D tiene 10 electrones, como máximo tiene 5 orbitales. F tiene 14 electrones, entonces tiene 7 orbitales. Esa es la capacidad dentro del número cuántico secundario. Estamos hablando del segundo número cuántico. Vamos a ver el tercer número cuántico. El número cuántico magnético. Número cuántico magnético. El número cuántico magnético está relacionado con el número cuántico secundario. El número cuántico magnético toma todos los valores positivos y negativos del número cuántico secundario.
Es decir, si L vale 2, estamos hablando del subnivel D, porque vale 2. ¿Qué valores va a tomar el número cuántico magnético? Va a tomar menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Es decir, considera el valor positivo y negativo pasando por 0, son los valores que podría tomar el número cuántico magnético. Pero no los toma todos a la vez, toma uno de ellos. Y eso lo vamos a hallar en el siguiente ejemplo. Observe. Por ejemplo, yo les decía a ustedes lo siguiente, ¿no? Imagínense que tengo un elemento cuya configuración electrónica está indicada acá. Esta es su configuración electrónica. Acá está la configuración electrónica. Y les pregunto, ¿cuál es el número cuántico principal? N. Es el coeficiente que acompaña a la letra. La letra es el subnivel. ¿Cuál es el número cuántico secundario? El número cuántico secundario es S. El número cuántico secundario es S. Entonces, el número cuántico secundario, si ustedes se van a recordar lo siguiente, el número cuántico secundario lo van a ver ahorita, por ejemplo acá. Número cuántico secundario, este que está aquí. ¿Ven? El número cuántico secundario, para este caso es S. Voy a buscar S. S. ¿Dónde está S? Ah, acá está S. Número cuántico secundario. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener? 2, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que tiene un solo orbital. Miren, acá está el orbital, el único orbital. Y cuando hablamos de S, le decía que hablábamos de un valor numérico. ¿Cuál era? 0. Entonces, cuando hablamos de S, estamos hablando de que el valor del subnivel es 0. Y por lo tanto, debajo de este orbital pongo el valor de S. Observen que tiene solo un electrón. Ese electrón se va a llenar con la flecha hacia arriba como una norma general. Siempre que llenemos los orbitales, se van a llenar con los electrones hacia arriba. Entonces, número cuántico principal 3, número cuántico secundario 0, número cuántico magnético. ¿Qué valores podría tomar el magnético en función del número cuántico secundario? ¿Qué valor? Los positivos y negativos. Les hago una pregunta. Si S vale 0, ¿qué valor podría tomar? M. Tendría que ser 0. Por lo tanto, el número cuántico magnético vale 0. Y el spin solo puede tomar dos valores. O es más un medio, o es menos un medio. En este caso la flecha ¿hacia dónde está? Hacia arriba, ¿no? Por lo tanto es más un medio. Ponemos los números cuánticos y acuérdense que hay una secuencia. Yo no puedo cambiar la posición. Cuántico principal, secundario, magnético y spin. Y acá ustedes observan que para este ejemplo yo tengo los 4 números cuánticos de esta configuración. Ahora, la pregunta es, para 3p5, ¿cuáles serían sus números cuánticos? Comenzamos. La capa es 3, número cuántico principal. Ahora pasamos al subnivel P. El subnivel P ya no es 0, como el S. El subnivel P vale 1. Entonces, cuando es 1, M podría tomar los positivos y negativos. O sea, podría ser menos 1, 0 o más 1. Eso podría ser. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos orbitales sería M? El magnético. ML le pone, ¿no? El magnético. Miren acá, yo lo he desarrollado. ¿Cuántos electrones tiene P? 5. Su máximo es 6, pero tiene 5. Regla general, primero comenzamos con los vectores hacia arriba. Primer electrón, 1, y voy sumando. 2, 3, 3 hacia arriba. Ya no tengo más orbitales, regreso al primero. 5, en este caso 3, 4 y 5. Terminé en el centro. Y el valor que está en el centro es 0, con la flecha hacia abajo. Por lo tanto, el magnético vale 0, porque ahí terminé de contar. Pero el spin, que puede ser una S, que se simboliza con S, o también se simboliza con M sub S, es menos un medio. Profesor, ¿y por qué menos un medio? Simplemente porque son valores establecidos. Cuando la flecha va hacia arriba es más un medio, cuando la flecha va hacia abajo, menos un medio, que es el caso. ¿Y cuáles serían los números cuánticos de este
de esta configuración. ¿Cuáles serían los números cuánticos de esta configuración? Los pongo al costado. Observen, ¿ah? N primero, L, el spin, el magnético, y el spin. Ahí tengo todos. Voy a poner lo siguiente. Miren, los valores son: N vale 3, L vale 1, M vale 0, y el otro vale menos un medio. Y ahí tendría los números cuánticos. Como pueden ver, es un poquito tenue. Los números cuánticos serían 3, 1, 0 y menos un medio. Los 4 números cuánticos de esta configuración. Algunos de ustedes se preguntarán: profesor, ¿y cómo encuentro yo la configuración? Ahora les ayudo. Acá tenemos los 4 números cuánticos y recordar lo siguiente, adicional. El número cuántico principal es el tamaño, el nivel de energía. El número cuántico secundario indica la forma del subnivel. El número cuántico magnético indica la orientación del orbital. Y el número cuántico spin indica el giro del electrón en cada uno de los orbitales. Y esto identifica a cualquier elemento de la tabla periódica. De los 108 a 118 elementos que conocemos, todos tienen sus 4 números cuánticos y ninguno repite los 4 números cuánticos. Nos quedamos ahí y continuamos con configuración. ¿Okay?